Medicina ancestral durante la pandemia de la COVID-19. La medicina ancestral busca prevenir y tratar una amplia variedad de dolencias y enfermedades, ya sean físicas o mentales, de una forma más rápida, a base de conocimientos y actitudes. Esta se basa en los saberes y experiencias de los pueblos y las nacionalidades. Para ello debemos de tomar muy en cuenta la forma de alimentación, el trabajo de la persona, ya que pueden ser las que influyen negativamente en el tratamiento. La presente autoetnografía relaciona la pandemia y los factores desencadenantes con la medicina ancestral, la cual se tiene como objetivo descubrir y analizar sistemáticamente las experiencias personales de los entrevistados, es decir, EMIC, con el fin de entender a estos fenómenos socioculturales, como fue la pandemia y todo lo que trajo consigo mismo. Además, sabemos que la autoetnografía es un género de escritura e investigación autobiográfico que nos permite relacionar y conectar las vivencias personales con lo cultural y en este caso con lo social. Es por eso que nuestra autoetnografía presentará a continuación a través de la metodología investigativa y del método etnográfico lo que es una entrevista aplicando 5 preguntas a los entrevistados en las cuales se podrán dar a conocer las respectivas opiniones, sentimientos y emociones que han atravesado ellos para poder descubrir la relación que tiene y ha tenido la pandemia con la medicina ancestral. Las preguntas a realizarse durante la entrevista son las siguientes. Primero, durante la pandemia, ¿usted o su familia contrajeron COVID? Segundo, ¿cree en la medicina ancestral? Tercero, ¿usó alguna medicina ancestral para el tratamiento de COVID-19? 4. ¿Piensa que el tratamiento ocupado fue efectivo para curar o disminuir la COVID-19? 5. ¿Cree que la medicina ancestral tiene mayor beneficio que la medicina tradicional para el tratamiento de la COVID-19? Muy buenos días, señorita Andrade. En esta tarde vamos a realizarle una pequeña entrevista acerca de lo que es la medicina ancestral, con el objetivo de conocer su criterio con respecto a este tema relevante. Muy buenos días, muchas gracias. Ya, vamos a continuar. Son 5 preguntitas en las cuales me tiene que ayudar. La primera es, ¿durante la pandemia usted o su familia contrajeron COVID-19? Sí, mi hermano, mi mamá y yo. Muy bien. La segunda, ¿cree en la medicina ancestral? Sí, La tercera, ¿usó alguna medicina ancestral para el tratamiento del COVID-19? sí. Bueno, yo cuando yo tuve COVID, en mi cuarto generalmente hacía vaporizaciones con eucalipto. También en las noches antes de irme a dormir tomaba tés. Estos podían ser de eucalipto, canela, limón. En general variaban, pero en general trataba de hacerme tés con varias hierbitas y la verdad es que sí me ha ayudado un montón. Muy bien. Por otra parte, ¿piensa que el tratamiento ocupado fue efectivo para curar o disminuir esta enfermedad? Yo creo que sí, porque en base a mi experiencia, yo cuando realizaba este tipo de medicina ancestral, yo sí sentía un poquito de alivio, se me descongestionaba la nariz. Mi familia refiere que cuando ellos realizaban las vaporizaciones, sentían como que el sistema respiratorio, bueno, se mencionan ellos, se relajaba un poquito y se descongestionaba la nariz y como que todo ese moquito como que fluía, entonces sentían mucha mejoría. Claro. Por último, ¿cree que la medicina ancestral tiene mayor beneficio que la medicina tradicional en el tratamiento del COVID-19? Ya, bueno, a mi parecer, la medicina tradicional, o sea, los fármacos, son indispensables y la medicina ancestral considero a mi forma de ver que es un complemento de, entonces, yo prefiero la medicina tradicional con
complementada con la medicina ancestral. Entonces, muchísimas gracias por su opinión. Esto ha sido todo. Muchas gracias igualmente a usted. En cuanto al análisis de cada una de las respuestas obtenidas, se considera en base a artículos científicos que tanto las vaporizaciones de eucalipto y té de hierbas como el jengibre, cebolla, ajo, limón, canela y clavo de olor tienen una gran actividad. En este caso, el eucalipto se centra a nivel del aparato respiratorio, debido a sus propiedades tanto expectorantes, antitusivas, antiinflamatorias y antibióticas que ayudan a combatir los resfriados, las gripes y tos con flema. Por ende, es considerado como un gran aporte a la medicina ancestral con referente a la vía respiratoria. Por último, la pregunta 5 nos indica que también considera otro método importante para el cuidado de su salud, lo que es la medicina tradicional, en este caso, la prescrita por un médico. Sin embargo, cada punto de vista o ideología es de suma importancia para el profesional de la salud, ya que podemos orientar y enseñar correctamente el uso de cada medicina. Buenas tardes con todos. Aquí nos encontramos con la señorita Milena Altamirano, a la cual vamos a realizar una entrevista referente a la medicina ancestral como un tratamiento para curar lo que sería el COVID-19. Buenas tardes, señorita Milena. Ya, buenas tardes, señorita Sofía. Ya. A continuación vamos a responder a las siguientes preguntas, por favor. Sí, claro, con gusto. Ya. Durante la pandemia, ¿usted o su familia contrajeron COVID-19? Sí, durante la pandemia, lo cual mi familia se contagió, pero no fue con agravamiento, lo cual fueron asintomáticos, mientras que yo sí fui asintomática y lo cual tuve la pérdida del olfato y del gusto. Ujú. Mm. ¿Usted cree en la medicina ancestral? Sí creo en la medicina ancestral, lo cual son varias prácticas basadas en teorías y creencias, lo cual también me da una asimilación de que nos ayuda a mantener o prevenir la salud, tanto físicas, entre otras. Ujú. Gracias. Ya. La siguiente. ¿Usó alguna medicina ancestral para el tratamiento de la COVID-19? Sí, lo cual era colocar, nosotros poníamos debajo de la cama el eucalipto, era un ramo grande de eucalipto, lo cual eso nosotros absorbíamos, aunque también se decía que el eucalipto nos ayuda a disminuir las enfermedades respiratorias, entre otras. También eh, tomamos otra alternativa en lo cual era consumir la cascarilla, lo cual era un vasito pequeño y era todas las mañanas, y también nos tomábamos lo que era el paracetamol. Ya, gracias. Y la siguiente pregunta. ¿Piensa que el tratamiento ocupado fue efectivo para curar o disminuir la COVID-19? Yo pienso que sí, ya que tanto ayudó a mi familia más, lo cual a ellos le ayudó a no agravarse y no acudir al centro médico, y también no tuvieron que colocarlos oxígeno, entre otros. Ujú. Ya, y finalmente la última pregunta. ¿Cree que la medicina ancestral tiene mayor beneficio que la medicina tradicional en el tratamiento de la COVID-19? Yo diría que sí, tanto diría un 50-50, ya que dentro de lo medicinal sí nos va a ayudar a prevenir varios síntomas que nos dio el COVID, pero en otro 50% también ayudó mucho en lo que es la farmacología. Entonces diría que sí nos ayudó, pero sería en un 50-50. Ya, muchas gracias por su colaboración. Igualmente, muchas gracias.
En base a las respuestas que nos planteó el entrevistado, puedo fundamentar que hay algunas cosas que están correctas, pero hay otras que también no lo están. Por ejemplo, en el uso de la cascarilla como tratamiento para el COVID-19, no hay ningún artículo científico que corrobore esta información, que demuestre que es útil. Sin embargo, hay otros estudios que en cambio nos mencionan que la cascarilla puede llegar a producir lo que sería un aumento en las arritmias cardíacas e inclusive una ceguera aguda por intoxicación. Pero en la parte en la cual nos mencionan sobre el uso del eucalipto, sí hay cosas que sí son buenas. Por ejemplo, si bien es cierto, esta no va a ayudar a lo que sería curar en sí totalmente la enfermedad, sí puede ayudar a disminuir los síntomas que produce esta enfermedad por una infección respiratoria. Buenas noches con todos. Estamos aquí en una entrevista con el señor Luis Lema. Buenas noches, ¿cómo está? Claro que le puedo ayudar igual con las preguntas. Ya, vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿durante la pandemia usted o su familia contrajeron COVID? Sí, durante la pandemia todos de mi familia tuvieron COVID, ninguno, por así decirlo, se salvó. Ya, listo. La segunda pregunta es, ¿usted cree en la medicina ancestral? Sí, nosotros igual cuando hubo lo de la pandemia, sí utilizamos medicación que es ancestral. Ya, ¿y qué medicamento o qué planta medicinal usó para el tratamiento del COVID? Bueno, en este caso nosotros teníamos un tío que era peruano, entonces justo en eso de la pandemia él nos había recomendado que era muy bueno lo que es la uña de gato. Ya, ya, ¿y piensa que este tratamiento que ocupó fue efectivo para curar o disminuir COVID? Sí, sí fue muy bueno porque nosotros hacíamos esta uña de gato té, entonces sabíamos tomarlo, o sea, después de comer y nos daba, bueno, un alivio y nos quitaba los malestares del COVID. Ya. Y la última pregunta es, ¿cree usted que la medicina ancestral curó o benefició a la medicina en la... Sí nos ayudó bastante lo que es esta medicación ancestral porque era igual de la naturaleza y más que todo en ese tiempo del COVID no había, por así decirlo, una medicación que sea recetada y prescrita por los mismos médicos y que sea buena. Entonces nosotros utilizamos esta porque había mucha gente igual que era del Oriente y eso de Perú. Entonces nos había comentado que era muy buena porque combatía al virus que tenía una proteína en especial. Ya. Listo, muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias a usted también. Como se puede evidenciar en la reciente entrevista, se hizo uso de la planta medicinal denominada uña de gato. Según un estudio de la investigación química de plantas colombianas de la Universidad de Antioquia, se pudo indicar que el extracto de la planta conocida como uña de gato podría inhibir la proteína que ocasiona la replicación de la COVID-19 en el cuerpo humano. Como se supo, esta especie de vegetal tiene grandes efectos antivirales y en Perú se utiliza la corteza para diferentes problemas inflamatorios que provienen de enfermedades crónicas degenerativas. También cuando se descubrió la proteína M-Pro, que es usada para el virus para replicarse y para infectar, se llegó a la conclusión muy básica, que hay que inhibir esta proteína. El gran hallazgo fue la mayoría de los compuestos del extracto de planta tuvieron mejores resultados que un medicamento antiviral de referencia como el Remdesivir. Esto quiere decir que muchas sustancias afectarían de manera significativa las funciones de replicación y virulencia de la COVID-19 debido a la inhibición de esta proteína. Como conclusión podemos decir que la medicina ancestral forma parte de nuestra vida cotidiana al vivir en un país pluricultural. Y esto se pudo evidenciar en la pandemia ocurrida en el año 2020 debido a la COVID-19.
Tras escuchar las vivencias y las perspectivas de los entrevistados, pudimos entender que la medicina ancestral fue una de las principales opciones utilizadas como un método para aliviar estos malestares producidos por la COVID-19. Se creía que podían prevenir esta enfermedad o incluso llegar a curarla.